Muy buenas tardes. Les saluda el teacher de química. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de química con el temita de materia clasificación. Bien. Hoy día nos toca entonces materia clasificación. La primera diapositiva, acá está, clasificación de la materia. ¿Cómo se clasifica la materia? Vamos a ver acá. La materia, acá como está, la materia se clasifica en dos grandes grupos. Uno en sustancias puras, propiedades físicas definidas, y otra en mezclas, propiedades físicas no definidas. Ahora tú tienes que ver una cosa acá. Las sustancias puras se clasifican todavía en dos grupos. Uno se llaman las sustancias simples o los famosos elementos, y otros son las sustancias compuestas o los famosos compuestos. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando estás hablando de un elemento químico? Es fácil, porque elemento químico se refiere a los elementos de la tabla periódica. Acá he puesto algunos, en realidad hay 118 elementos químicos. Así te puedes dar cuenta cuándo es un elemento químico. ¿Sabes cuándo también? Cuando los elementos, ¿no?, se representan con símbolos químicos. Ahí está, símbolo, 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 símbolo químico, jovencito. En cambio, un compuesto no se representa por un símbolo, se representa por fórmulas. Además, si te das cuenta, está formado por dos o más elementos distintos. Otra vez vuelvo a repetir, los compuestos están formados por dos o más elementos distintos. En este caso, por ejemplo, este compuesto se llama el ácido sulfúrico, tiene tres elementos distintos. Tiene el hidrógeno, tiene el azufre y tiene el oxígeno. Basta que tenga dos, ya es compuesto. Por ejemplo, el H2O. El agua es un compuesto porque tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¿Ve? Es fácil entonces. Símbolos para ellos, fórmulas para ellos. Ahora, una cosita más. ¿Dónde, profe? ¿Dónde? Aquí. También los elementos o sustancias simples también pueden representarse de esta manera. Por ejemplo, voy a escribir el oxígeno. Así, O2. Esto es una sustancia simple, pero ¿por qué, profe, es una sustancia simple? Porque está formada por un solo tipo de átomos. En este caso solo está formado por oxígeno. No hay dos elementos diferentes, ¿no? Hay dos elementos iguales. O sea, en realidad hay un solo elemento. Por lo tanto, también esto es sustancia simple, ¿sí? Otro ejemplito te lo puedo escribir aquí. Por ejemplo, voy a escribir el N2. Profe, ¿qué cosa es el N2? El N2 viene a ser el nitrógeno. También es una sustancia simple. En este caso, jovencito, ¿no?, tiene dos átomos. Está formado por un solo tipo de elemento. Eso es lo que te debes, ¿no?, de recordar, ¿no? Un solo elemento, un solo tipo de elementos, de dos a más elementos. Sustancia simple, sustancia compuesta. Ahora nos vamos al otro lado, donde dice mezclas. Las mezclas hay dos también, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Voy a empezar por las heterogéneas. ¿Qué pasa si mezclas agua y aceite? Bueno, se va a separar, va a haber dos fases, una fase del agua y otra fase del aceite. Una fase del agua y la otra fase del aceite. Por lo tanto, jovencito, una mezcla heterogénea no va a haber separación de fases. En cambio, en una mezcla homogénea no hay cómo ver esa separación de fases. Todo es uniforme. Por eso se dice homogéneo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, echas sal, ¿no? Esta sal le echo al agua y lo muevo y no puedo distinguir la sal, no se ven sus componentes. Fácil y sencillo de reconocer. ¿Sí, jovencito? Entonces, hemos terminado con esta clasificación haciendo un repaso. Materia, sustancia pura, mezclas. Sustancia pura, elemento compuesto.
¿Cómo lo reconoces? Por símbolos. ¿Cómo lo reconoces? Por fórmulas. Las homogéneas no tienen símbolos ni fórmulas, solamente se deja indicado, ¿no? Acá se separan, acá no se separan, más bien se mezclan totalmente, uniformemente, homogéneamente. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Estados de la materia, acuérdate, estado sólido, ¿no? Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constante. Acá está su forma y tiene un volumen constante. Esto se debe a que las partículas que lo forman están unidas por unas fuerzas de atracción grandes. Acá, la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Por eso es que sus moléculas están bien juntitas, bien atraídas, por eso es que forma el estado sólido. Pasamos al siguiente, estado de la materia líquido. En cambio, en el líquido, jovencito, en el estado líquido, las moléculas se encuentran un poco separadas. Fíjate, están un poco separadas. Y tienen fluidez, o sea que están en movimiento, viscosidad y toman la forma del recipiente que las contiene. Ojo, el líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. El volumen sí es definido, pero más no la forma. Ahora, aquí hay fuerzas de cohesión y fuerzas de repulsión. Acá no hay mucha cohesión, ¿no? Acá, jovencito, lo que va a suceder es un equilibrio entre las fuerzas. Las fuerzas de cohesión van a ser iguales a las fuerzas de repulsión. Eso es lo que se plantea en el estado líquido. Pasamos al siguiente, estado gaseoso, dice. Las moléculas se encuentran muy separadas unas de otras, ¿no? Tú sabes que el gas está en constante movimiento, no existiendo interacciones entre ellas, ¿no? Esto permite que se muevan libremente con mucha energía. Es por eso que podemos eh, captar los olores, porque los gases pues se mueven, ¿no? Y es fácil que llegue hacia nuestro olfato. Acá la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Acá no hay mucha atracción, más bien repulsión, y ellos están en una danza caótica. Hasta ahora hemos visto los tres estados de la materia, los clásicos, ¿no? Hemos visto líquido, sólido, líquido, gaseoso. Ahora vamos a pasar a un estado, un cuarto estado de la materia, jovencito, que se llama el plasma. Dice, el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por electrones, cationes, iones con carga positiva y neutrones, ¿sí? En muchos casos el estado de plasma se genera por combustión, o sea, hay que quemar algo para que se genere el plasma, pero esto debe llegar a una temperatura enorme, ¿no? Ejemplo de estados de plasma, el Sol. Obviamente, el Sol tiene una temperatura de millones de grados Celsius, por eso es que nosotros, bueno, en la Tierra lo podemos ver de repente en los volcanes, ¿no? Por decir, ¿no? Pero también se ve en la ionosfera, ¿no? En las luces fluorescentes, en las luces urbanas también se puede ver un poquito de plasma. Muy bien, jovencito, este estado de la materia pues es el que más abunda también porque tú sabes que hay sol, el sol son las estrellas y pues ahí hay más materia en forma de plasma. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver los cambios de estado. Cambios de estado, como paso de sólido a líquido, de líquido a gaseoso y viceversa, ¿no? Puedo pasar de gaseoso a líquido, de líquido a sólido, o tal vez si me da la gana, puedo pasar de sólido, de frente me voy al líquido, perdón, de frente me voy a gas sin pasar por el líquido. Si ves esta flechita que donde estoy marcando el sólido, se va directamente a gas, sin pasar por el líquido. ¿Eso sucede, profesor? Sí sucede. El estado gaseoso también se pasa directo a sólido. ¿Eso sucede? Sí, hay en la naturaleza, por eso entonces está estudiando. A ver, ¿cómo se llama? Vamos a empezar por acá. ¿Cómo se llama el paso del estado sólido al estado líquido? ¿Cómo se llama? Fusión. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tienes hielo y por acción del calor, ¿no? Por ganar calor, se convierte en líquido. Fusión. Ahora vamos a ver lo inverso. El líquido
se transforma a sólido. ¿Cuándo? Cuando dejas de repente el agua en la refri y se vuelve cubito de hielo. ¿Cómo se llama ese proceso? Solidificación. Pasamos al otro. A ver, de líquido a gas. Muy bien. Líquido a gas. Líquido. ¿Cómo se llama para que pase a gas? Vaporización, ¿no? También podrías ponerle ebullición cuando está hirviendo tu tetera, está pasando de líquido a gas. También le podrías poner evaporación, ¿no? Cuando tienes una gotita de agua en la mano, este se evapora, ¿no? Pasa al estado gaseoso. También es factible poner eso, ¿no? Pero el clásico es ponerle vaporización. Ahora vamos a ir a lo inverso, de gaseoso a líquido. ¿Cómo se llama? Condensación, ¿no? Porque las nubes que están en estado gaseoso se condensan para darme líquido. También hay otra palabrita muy importante que se llama licuación. Licuación, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar a lo otro, mira, de sólido a gaseoso directo. De sólido a gaseoso directo se va a llamar sublimación. ¿Esto dónde sucede? Esto sucede, jovencito, con el hielo seco, el famoso CO2, pero en sólido, de frente, se va a gas sin pasar por el líquido. O también las bolitas de naftalina, si han tenido la ocasión de conocer esa sustancia, está en sólido y se va directo a gas. Y hay otro, mira, fíjate, de gas, lo inverso, de gaseoso que se vaya a sólido, sin pasar por líquido. Por ejemplo, las nubes están en estado gaseoso, ¿verdad? ¿Y qué pasa si hay un enfriamiento brusco? Directo se van a sólido y cae granizo o escarcha. Entonces sí sucede, todo esto sucede, Javi. ¿Sí? Entonces eso vendría a ser pues todo con respecto a materia y clasificación. Muy bien, gracias jovencito. Vamos a pasar a resolver tus problemas ¿no? Del libro Los 8 problemas. Gracias, joven.